El Evangelio al día. Una cita diaria con la palabra de Dios. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Hoy 24 de agosto de 2020 celebra la Iglesia la festividad de San Bartolomé o Natanael, apóstol de Jesús, del que hoy nos habla el Evangelio. Muy pocas cosas sabemos de Bartolomé, salvo que era natural de Caná de Galilea, y la tradición nos lo presenta tras la resurrección de Jesús, predicando en lugares lejanos como la India, en la Armenia, donde al parecer murió mártir de una manera atroz. La iconografía nos lo presenta siendo desollado vivo con un cuchillo que nos muestra. Y que las reliquias fueron llevadas a Roma, donde se veneran en la iglesia de San Bartomeo de la isla Tiberina. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 45 a 51. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bien, en este Evangelio creo que podríamos destacar algunas consideraciones. La primera diría que es esa duda que tiene Natanael cuando Felipe lo llama y quiere llevarlo con Jesús. Él tiene una especie de prejuicio, de cliché sobre Nazaret, sobre sus habitantes y probablemente también sobre Jesús. Y sin embargo, Felipe, que es su amigo, le dice: ven y verás. Lo lleva hacia Jesús. Esto lo hemos visto también en el propio Evangelio de Juan, en otras vocaciones. Hay un mediador, Juan el Bautista, por ejemplo, que es el que lleva a Jesús. Entonces ellos ven a Jesús y descubren. Pero lo que yo quisiera destacar aquí es que en la vocación y en la fe de todos nosotros es muy importante la mediación de los propios creyentes, la mediación de la Iglesia. Felipe conoce a Bartolomé y es su amistad lo que le anima a llevarlo a Jesús. El amigo busca lo mejor, lo que le pueda hacer feliz. Y qué mejor que vivir la amistad con Jesús desde Jesús. En Jesús, en su corazón, ya estaba Natanael.
Por eso lo presenta incluso antes de hablar con él. En Natanael vemos también a lo que se llama el resto de Israel, el pueblo fiel que esperaba al Mesías. Ahí vemos la visión de la higuera que nos recuerda al profeta Oseas. El fruto maduro de la higuera significa que efectivamente Israel, el verdadero Israel, ya está maduro para recibir al Mesías. Por esa razón Bartolomé se entusiasma, se siente realmente elegido. Pero Jesús, ya al final, nos habla de una vocación mucho más allá de Israel. Las palabras que Jesús nos utiliza, la visión de los ángeles, es la visión de la escala de Jacob del libro del Génesis, porque Jesús es el camino que nos lleva, que lleva a todos los hombres a Dios. Se abre el cielo, es la visión del bautismo. Ya no hay distancia, ya no hay frontera entre Dios y los hombres. Y luego esa visión que nos recuerda también la zarza ardiente cuando Dios le dice a Moisés, yo soy. Cuando Jesús responde a Caifás, tú eres el yo soy. Cuando Jesús está en el huerto de los olivos y están buscándolo, eres tú, yo soy. Realmente nos remite a la historia de ese Dios que sale a el encuentro del hombre. Y el relato sobre los prejuicios en positivo. Estos eran dos hermanos, el uno soltero y el otro casado. Poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches pensando: no es justo, mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y 5 hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando yo sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a donde su hermano y vertía en el granero de éste un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por la noche y a decirse a sí mismo: esto es una injusticia, mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó, y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel. Y antes de terminar, pues nuevamente invitarles a seguir estos programas, suscribirse si así lo desean al canal de YouTube, y también los invito al grupo de WhatsApp donde estamos comentando de una manera muy viva y participativa pues todos estos comentarios del Evangelio. Y nada más por hoy. Buenos días.